Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar, son las 9:32 con el 412. Ya en la clase anterior hicimos la primera evaluación parcial del segundo periodo. Hay unos comentarios que quiero hacer con respecto al examen, pero ahorita en un momento más que se agregue un poco más de alumnos si es que van a llegar. En lo que hacemos comentarios con respecto al examen, vamos a comenzar la parte medular del curso, que es derivada de una función. Ya llegamos a las derivadas. Pero ¿qué son? O sea, en realidad, ¿de qué son o para qué sirven o en dónde están? Para poder definir a la derivada de una función, necesitamos recordar un concepto que vimos en el tercer semestre. Con ustedes va a ser más sencillo, supongo, porque yo trabajé con ustedes en geometría analítica, que es recordar el concepto de pendiente de una recta. Y nosotros en geometría analítica, cuando vimos a la recta, lo vimos como un lugar geométrico que contenía varios elementos. Por ejemplo, si yo tenía una recta aquí, habíamos comentado que como lugar geométrico la recta tenía algunos elementos. Por ejemplo, tenía un ángulo de inclinación, que es el ángulo que la recta forma con la dirección positiva del eje de las X. Por eso el ángulo alfa, en este caso, se le llama ángulo de inclinación. También dijimos que la distancia que había del origen al punto donde la recta corta el eje de las X se le llama abscisa al origen y se representa con una letra A minúscula. También dijimos que la distancia que hay del origen al punto donde la recta corta el eje de las Y se le llama ordenada al origen. Pero la pendiente, habíamos dicho que inclusive se denotaba con la letra N. También hasta dijimos cómo se calculaba. Que a mí si me daban 2 puntos, podía calcular el valor de la pendiente de una recta. Pero ¿qué era la pendiente de una recta? ¿Alguien recuerda a qué me refería yo cuando hablamos del concepto de pendiente de una recta? Y lo vamos a recordar porque la derivada es el valor de la pendiente de una recta, pero no de cualquier recta, ¿verdad? De una recta especial. Por eso partimos de recordar qué es la pendiente de una recta. ¿Alguien recuerda qué es la pendiente de una recta? Más allá de su fórmula. A ver, ya me confundí. ¿Sí viste esta parte en la última clase? ¿En la última clase fue el examen o fue sobre derivadas? ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? El repaso. Un repaso, ¿verdad? Y luego hicimos el examen. Sí. Sí. Órale. Porque en el examen, por ejemplo, mucha gente puso nombres que no eran reales. Por ejemplo, Fernando Jesús Mejía lo hizo a las 7:09, a las 7:11, a las 7:12, a las 7:15. Primero sacó 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, hasta que llegó a 5 de 5. Luego hubo personas que no mandaron su hoja, pero hubo personas, por ejemplo, César Ulises Torrero Blanco, que sacó 5 de 5 y no pudo demostrar nada. Y yo le puse 0 de 5.
Lucatero Méndez Liliana Alexandra, que me mandó un mensaje ayer y que voy a revisar su examen. Ella tenía 4 de 5 y yo le puse 0 de 5 porque no hay ningún proceso que justifique el resultado de ese examen. Por ejemplo, Churape García Camila también tiene 5 de 5 en su examen, pero de todos los procesos, ninguno le corresponde pues a lo que debes hacer. Sigues el resultado, pero no es claro cómo llegaste a ese resultado. Entonces yo les voy a demostrar que no es así y ustedes me van a demostrar de lo contrario. Inclusive pudiera hacerlo aquí en la cámara, poner el WhatsApp en el escritorio y ver su examen para que lo comprueben. Lo mismo pasó con Magaña Cáceres Arturo. Él tiene 5 de 5 y yo le puse 0 de 5 porque no puede demostrar sus procesos. Lo mismo pasa con Rodríguez Zárate de Dalia, que tiene 5 de 5 y yo le puse 2 de 5. Luego tenemos es que luego lo mandaron varias veces el examen, eso no se vale, o sea, a veces me da la sensación, ojalá y esté equivocado, que le dedican más tiempo a saber cómo hacer trampa que a estudiar. Luego hay gente que sigue Maestro, poniendo primero su nombre. Dígame, pero las cosas que nos está diciendo es de otro salón, ¿no? ¿cómo? La Ay, información de que veras, nos sí es está... cierto, perdón. Con razón yo pensé que ya lo había dicho, sí es cierto. Es el 402C. Me pasó algo similar, fíjate, a las 7, sí. Muchas gracias por decírmelo, por corregirme. Por ejemplo, sin nombre, a las 7, 2 de 5, 3 de 5, alguien que se puso Reina, 3 de 5, 4 de 5, 4 de 5, un Churape Méndez Valentina, 0 de 5. Luego viene Velázquez Carrillo Ángel Alejandro con 5 de 5 y le puse 3 de 5 porque no puede fundamentar 2. Miranda Pulido tiene 5 de 5 y le puse 2 de 5. Martínez Garnica tiene 3 de 5 y le puse 2 de 5. Mora Blanco, Evelyn Alejandra tiene 5 de 5 y le puse 3. Y debería haberlos anulado, porque los que anulo es porque de a tiro están copiados. Si les preguntara cómo se hacen, seguramente no lo podrían hacer. Por ejemplo, Arroyo Guillén tiene 5 de 5 y le puse 2 de 5 porque no puede demostrar los otros. García Arroyo Janet tiene 4 de 5 y le pusimos 2 de 5 nada más. Mejía Álvarez Fabiola tiene 2 de 5, pero ella había sacado en el examen 3 de 5 y yo le puse 2 de 5. Lo mismo pasa con Campos Rosales, Amelia Alondra. Romero Sánchez Miriam tiene en su examen 4 de 5 y yo le puse 2 de 5. Ángel Zamudio Mari Carmen tiene 4 de 5 y le puse 2. Zamudio Sandoval Nancy tiene 4 de 5 y le puse 3 de 5. Ayala González Daira tiene 3 de 5 y le puse 2 de 5. Esquivel Villaseñor Dalia 4 de 5 y le puse 2 de 5. Vargas Churape tiene 4 de 5 y le puse 3 de 5. Es que, por ejemplo, el ejercicio 2 para factorizar, ni siquiera de lo factorizan y ponen el resultado. Ni siquiera lo factorizan. No, en el ejercicio de racionalizar, ni siquiera lo racionalizan y llegan al resultado. Por ejemplo, creo que son todos. A los que no mencioné está bien. Yo no quiero perder el tiempo viendo si hacen trampa o no. Lo hice como un experimento solamente. En realidad solamente ustedes saben quiénes hizo trampa y quién no. Y quién, por ejemplo, de geometría analítica, aunque pasaron, solamente ustedes saben si aprendieron o no. Tienen una desventaja bien grande ustedes, que gran parte de su prepa la van a hacer en línea y quienes van a padecer esas cosas son ustedes, no uno. Entonces, cuando estuve viendo los procesos, dije, no, estos muchachos no aprendieron. Yo vi lo mismo en el primer periodo. Dije, bueno, les voy a conservar su calificación para ver pues si agarran la onda, que no es así, pero creo que no fue. Sí, ahí están sus exámenes en el grupo, o sea, no, yo no puedo cambiar nada, ni borrar las fotos, ni nada, ahí están, y ahí están ustedes saben si pueden fundamentar el proceso, ¿no? Eso, si alguien tiene, de los que mencioné, que les bajé calificación con respecto a lo que les mandó el cuestionario, pueden mandarme un mensaje a mi teléfono y les regreso la contraargumentación, porque igual y no pasa nada, que no sepas nada y te pongas 5 de 5 y saques de con un 10, o sea, no va a pasar nada, chances te me dé un premio a mí, ay, maestro Pedro Vieira sacó puros de 10 en cálculo, aunque no sabe ni qué es la pendiente de una recta, ¿no?
Tal vez sí no pase nada, pero lo van a padecer pues ustedes. Al final de cuentas lo van a padecer tarde o temprano. Esas acciones se regresan. Yo no los vigilo, ni les pongo la cámara, ni nada de eso. Eso es más cuestión de ustedes. Pues para que lo consideren, para el siguiente examen. ¿Vale? ¿Alguien tiene algún comentario sobre el examen? Profe, yo nomás quería ver si podía hacerle el ejercicio 2 porque o sea, al final sí lo saqué bien, pero me costó más trabajo Pero, hacerlo. pero, pero en la hoja de lo tienes, ¿no? Sí, creo que sí. Ese cuando yo estaba viendo las clases, porque esa clase no pude entrar, miré Ajá. que para eliminar era con como sea, los datos iguales, cuando ya Sí. factorizabas todo, quedan iguales, Ajá. pero para sacar el resultado nomás me dio bien para cuando agarré uno positivo y uno negativo. Ujú. Sí, fíjate, hay casos, por ejemplo, el tuyo, Mario Campos, que por ejemplo a ti te dio 3 de 5, pero yo te puse 4 de 5 porque había un pequeño error en un ejercicio y lo pudimos aumentar. Por ejemplo, el caso de Campos Zacarías tiene 2 de 5 y le puse 3 de 5 porque viendo sus ejercicios se equivocaron en muy poco y se los ponía yo bien. Hubo gente que sí le puse de más. Es el caso tuyo, Mario Campos, pero ahora sí me lo puedes mandar si quieres. Hay gente que lo demuestra bien. Por ejemplo, Karen Guadalupe tiene 5 de 5 y están bien fundamentados. Pues, o sea, no puedes argumentar, el maestro no puede argumentar nada porque está bien fundamentado. Todos los pasos están bien fundamentados. Y hay gente que tiene 5 de 5 y lo ves. Inclusive, si tú, o sea, se nota cuando, por ejemplo, tú pones f de x o el límite de 2x cuadrada más 3x, por ejemplo, cuando x tiende a 2, le ponen 2 por, luego 2, o sea, hasta le ponen. O la forma en que resolvió los límites al infinito, o sea, y caray, ¿de dónde habrán sacado eso, no? Y luego nada más te lo ponen y luego ya no lo fundamentan, o sea, procesos de que no vimos, formas de factorización, que no es que yo no dudo que hayan visto algún otro canal de matemáticas y lo puedan demostrar, o sea, sí, pero ahí en ese caso sí tienes que, ¿sabes qué, maestro? Yo lo resuelvo así por esto y esto y esto y esto. Entonces, no sé, me da la sensación que yo le apuesto a que ustedes aprendan y porque es probable que nos veamos el siguiente semestre ya personal. Eso sí es muy probable. Pero yo les dije al principio de ese semestre que más allá de la calificación, pues sí tenían que apropiarse de las cosas. No puedes llevarte toda la preparatoria de muertito y sin aprender nada, porque tarde o temprano te van a regresar. Eso es indudable. Le decía yo a los muchachos de sexto semestre ahorita, están haciendo un examen precisamente porque es extenso y están aprovechando esta clase para hacerlo. Ellos tienen la mala fortuna de la mitad de la prepa en línea y que puede ser que lleguen a la universidad y ya esté abierta la universidad y encuentren maestros que sean empáticos y que digan, ¿sabes qué? Sí, hay que darles chance porque pues, vienen de una educación en línea, pues, o sea, no hay que ser tan exigentes. Pero te vas a encontrar maestros que les va a valer gorro si estabas en línea o no, o si podías ingresar o no. Entonces, eso tarde o temprano se regresa. Y yo sigo lo mismo, me da mucho pendiente ponerle menos calificación a alguien que sí asistió, que sí hizo su esfuerzo, que sí trató de ser honesto, ponerle mucha calificación a alguien que se hace tonto y que copia, pues eso que tarde o temprano se regresa. La escuela enseña cálculo y enseña matemáticas y enseña física, pero también debe enseñar a ser honesto. Eso es lo que merezco. Y sí me han llegado mensajes de, ay, profesor, es que la verdad sí me pusiste un 10 ese periodo pasado, pero pues yo siempre he sido de 6 o de 7, ¿no? ¿Cómo habrá un 10? Y seguramente cuando vieron la lista ustedes del grupo, del primer periodo, han de haber dicho, ay, ese muchacho ni entra, ni sabe, ni nada, y tiene un 10. Hay gente que le da pena, hay gente que hasta se ríe, ¿no? Ah, caray, mira, yo no hice nada y me saqué un 10. También pasa eso. Entonces, tengan cuidado en esa parte. Si vas a estudiar, estudia bien. Y si vas a copiar, pues copia bien, hombre, ¿no? O sea, pues que mínimo el maestro ni siquiera se dé cuenta, pero hay copias muy burdas, o sea, muy torpes, o sea, la forma en que lo copias, no, tampoco. Entonces, si alguien tiene alguna aclaración con confianza, no hay ningún problema. Puedo hacerlo de forma privada a través del teléfono o puedo poner aquí en la pantalla su examen y decirles, mira aquí, ¿puedes explicarme qué hiciste de este paso a este paso que hiciste?
Y no hay problema, si lo responden, pues no hay problema. O sea, igual puedo estar equivocado, igual y puedo estar juzgando hasta mal y todos lo hayan hecho bien y yo nada más de juzgar. Pero sí, sí se ve medio feo eso. Sí, puedes mandar la hoja que mandó ahí el chat. Muy bien. Bueno, ahora sí. Alguien que me sorprenda y diga, ¿sabes qué, profe? Yo sí estuve en tercer semestre. ¿Qué es la pendiente de una recta? Yo ya hablé de lo que es los elementos de la recta como lugar geométrico. Ya dije inclusive la fórmula para calcular la pendiente, pero ¿alguien se acuerda cómo se define la pendiente de una recta? Creo que la pendiente de una recta es la inclinación de las abscisas, por decir, de la Y y de la X. Sí, hay una relación. Muy bien, gracias por participar. Hay una relación, evidentemente, entre la Y y la X. Ajá. Y también tiene que ver con la inclinación, o sea, definitivamente, pero no es la pendiente en sí. Así tiene que ver con la variación en Y con respecto. En realidad, la pendiente, delta, es la letra griega delta, significa en física matemática. En ciencia en general, la variación de Y con respecto a la variación en X. El límite de este cociente, cuando este incremento de X es infinitamente pequeño, se le llama derivada, pero para allá vamos ahorita. Si yo voy en un auto o en bicicleta o caminando en una pendiente, es evidente que mientras yo voy avanzando, aquí, voy incrementando una distancia hacia arriba y también una distancia en lo horizontal, ¿verdad? Aquí hay un ángulo de inclinación que es... Yo sé de trigonometría de segundo semestre que las razones o las funciones trigonométricas son las relaciones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo. La función seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Pero ¿quién me mide la relación de lo que subo con lo que avanzo en horizontal? Es la tangente. La tangente de un ángulo es igual a lo que avanzo hacia arriba, el cateto opuesto, entre lo que avanzo en lo horizontal. Por lo tanto, la pendiente es un valor, no es un ángulo, es un valor. La pendiente es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Por eso su compañera tenía razón, no tiene, nada más que no lo supo definir. Dijo dos elementos que están involucrados en la pendiente. Dijo, es la inclinación, y es cierto, pero es el valor de la tangente de esa inclinación. Y también dijo la relación que existe entre la Y y la X. Y efectivamente, de lo que tú avanzas hacia arriba con respecto a lo que avanzas en horizontal. Por lo tanto, la pendiente de una recta se define como el valor de la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Por eso, si yo conozco el ángulo de inclinación, puedo conocer la pendiente. Si conozco la pendiente, puedo conocer el ángulo de inclinación. ¿Sí se acuerdan? Sí lo trabajamos el semestre anterior. Luego, yo pienso que con ustedes es mucho más rápido porque con los otros 4 grupos que les doy yo cálculo, pues con ninguno vi geometría analítica, solamente con ustedes. Y yo espero que, yo me quedé, y si lo comenté hace días con ustedes, yo me quedé con una mala sensación del curso anterior de geometría analítica. No me gustó, pues. Sí fue el primer curso completo en línea, pero no me gustó. Este de cálculo sí me ha gustado más. Yo no sé si ustedes cómo se han sentido, pero lo siento como que hemos avanzado más. Hemos visto muchas cosas de álgebra, hemos visto todo lo que fue precálculo, y nos va a quedar tiempo para avanzar en derivadas. Entonces siento que vamos bien. Yo no sé, solamente ustedes en una autoevaluación saben si realmente han aprendido o no. Eso es como muy personal. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre qué es la pendiente de una recta? Porque la derivada es una pendiente, ¿eh? Entonces tenemos que tener el concepto como bien claro de lo que es la pendiente. La pendiente es un valor numérico, es un número que va desde menos infinito hasta infinito. Y el ángulo de inclinación, pues evidentemente es una cantidad en grados, minutos y segundos si estamos trabajando el sistema sexagesimal
o en radianes si estamos utilizando radianes. Pero en sí, la pendiente es un valor, es un número. Muy bien, ahora, ¿cómo cambia el valor de la pendiente dependiendo la posición de esta recta? También ya lo vimos en el tercer semestre, pero igual lo vamos a recordar. Si yo tengo otra vez una recta, por ejemplo, aquí tengo el ángulo de inclinación. ¿Este ángulo de inclinación es agudo o es obtuso? ¿Alguien que me ayude? Agudo. Agudo, muy bien, perfecto, perfecto. Acuérdense que un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados, pero más que 0 grados. Entonces, si el ángulo de inclinación es agudo, la pendiente siempre va a ser positiva. Siempre. ¿Y qué pasa si el ángulo de inclinación es obtuso? ¿Será negativo? La pendiente siempre va a ser negativa. Muy bien, muy bien. La pendiente siempre va a ser negativa. Como el dibujo que teníamos ahorita. Por ejemplo, perdón. Aquí tenemos un ángulo de inclinación que es obtuso, que debe ser mayor de 180, pero menor de 90 grados. Y su pendiente siempre va a ser negativa. No puede uno ver el futuro, afortunadamente. Pero no va a ver lo importante que es esto cuando estás aplicando ya el cálculo diferencial. Porque si la derivada es una pendiente, entonces si la derivada es positiva, la función está creciendo. Miren. Si la derivada es una pendiente, entonces si la derivada es negativa, la función ya viene hacia abajo. Entonces con el puro signo y con el concepto, evidentemente, ya puedes empezar a ver qué está pasando en la función, qué es lo que pretende pues el cálculo. ¿Y qué pasa si la recta es paralela al eje de las X? Como que tenga aquí el plano cartesiano. Y que la recta venga aquí. ¿Cuál sería el valor de la pendiente? Aquí. El valor de la pendiente de esta recta. Ya sé que sí es. ¿Eh? ¿Cero? Cero, muy bien, es cero. Pues sí, profe, pues no hay subida ni hay bajada. De hecho, ni siquiera hay ángulo de inclinación. Por lo tanto, si la recta es paralela al eje de las X, ¿sí se fijan cómo se tiene que apropiar del lenguaje? Estamos hablando de pendiente, de ángulo de inclinación, ángulo obtuso, estamos hablando de ángulo agudo, estamos hablando de rectas paralelas. ¿Cómo sí es cierto que dicen que para estudiar algo primero hay que apropiarse del lenguaje? Porque si no conoces todos esos conceptos, pues se van uno como perdiendo. Muy bien, este es cero, la pendiente es cero. ¿Qué pasa entonces si la recta es paralela al eje de las Y? Ya sé cuándo la pendiente es positiva, cuándo es negativa, cuándo es cero. ¿Qué pasa aquí con la pendiente? ¿Es infinita? Sí, el Es ángulo infinita, recto es muy bien. infinito. Muy bien. No, no está definida, se hace infinito porque, si se fijan, y lo habíamos comentado en la clase anterior, se forma un ángulo de inclinación de 90 grados. Por lo tanto, la pendiente es la tangente de 90 grados. Pero la tangente de 90 grados, la máquina te dice que es un error. Y sí, y es un error, también lo platicamos el semestre anterior, porque
Si aquí tengo el cateto opuesto y aquí tengo el cateto adyacente, y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, cuando este ángulo empieza a crecer, el cateto opuesto se empieza a hacer más grande, pero el cateto adyacente tiende a 0. Cuando este se hace de 90 grados, este se hace infinito y este se hace 0. Por lo tanto, no está definida la tangente de 90 grados, por lo tanto, la pendiente no está definida. M no está definida. Y ahí tenemos los 4 casos de la pendiente de una recta: cuando es positiva, cuando es negativa, cuando es 0 y cuando no está definida. Ahora sí, podemos definir a la derivada de una función. Y se va a definir la derivada de una función como el valor de la pendiente de una recta, como el valor de la pendiente de una recta tangente a la función en cualquiera de sus puntos. En cualquiera de sus puntos. Piensa de poquito en lo que lo apuntan. Profe, una pregunta. ¿Podemos saber o saber cómo sacar el seno y el coseno sin una calculadora científica? Te contesto la pregunta. Se puede calcular los valores de las 6 funciones trigonométricas para ángulos notables sin calculadora. Por ejemplo, me refiero para 0 grados, para 30, para 45, para 60, para 90, para 180, para 270, sin calculadora. Hay varios trucos para hacerlo, pero es para eso. Y fíjate que esa pregunta es interesante porque seguido te la hacen en sexto semestre, porque te dicen, ay, maestro, si me ayudas con ese problema, viene la guía de estudios de la universidad. Dice, pero me piden, por ejemplo, la tangente de 60 grados o el seno de 60 o de 45, y no te dejan usar de calculadora. Entonces se supone que Sí, hay un tema. es que una amiga me dijo que si no le podía preguntar así porque está estudiando y le pusieron de requisitos que no podían llevar calculadora científica, que tenía que ser normal y que Ajá. pues tenían problemas con esto, con seno, coseno, tangente y que pues Mira. cómo le iban a hacer. Sí, fíjate, dile que busque ahí en el YouTube. Me cálculo, porque tengo un poco de tiempo ahorita, pero sí, o sea, no es nada complejo, pero que busque por ahí en el YouTube de cálculo de funciones trigonométricas sin calculadora, y ahí está, y te dicen de los trucos, y es un video como de 3 minutos, yo creo, cuando mucho, y no es muy complejo. Y por ejemplo, ahí de la universidad se da cuenta, si llevaste en el curso de trigonometría, ángulos notables, que debieron haber llevado en trigonometría. Pero sí se puede, y es muy sencillo. Dile que busque un video en YouTube, y hay muchísimos sobre trucos de cómo, y la mayoría son iguales. ¿Sale? Muchas gracias, profe. Sale. Muy bien. Pero también es cierto que, por ejemplo, en la prepa, pues ya les tocó usted esa de materia en línea, pero aunque no fuera en línea, en la prepa son 4 horas a la semana, y el mismo semestre el profe intenta terminar el curso de álgebra que quedó inconcluso. Ver geometría plana y ver trigonometría, pues no alcanza.
debería existir un curso de trigonometría, pero para todo el semestre, nada más de trigonometría. Pero en vez de aumentarle horas a matemáticas, se las van quitando, cada vez se las van quitando más. Muy bien, entonces, antes de continuar, sí quiero hacer una pausa, aunque yo sé que la mayoría ya lo sabe, pero quisiera asegurarme de eso, en diferenciar lo que es una recta tangente que es aquella recta. Permíteme un poquito, ¿eh? Se los va a cargar al payaso. Se le quemaban los frijoles. Perdón, una de las desventajas de clases en línea, ¿no? Tocan, sí, ya quedan vendiendo ahora. Bueno, pero sí, cuando yo hablo de una recta tangente, hablo de una recta que toque a una curva, la que sea, en un punto. Eso es una recta tangente. A diferencia, lo que hicimos ahorita, de la tangente trigonométrica, que es la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿no? Entonces, estamos utilizando el concepto tangente a una curva como una recta que toca una curva en un punto, y estamos utilizando el concepto de tangente trigonométrica, que es la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Vale? Para no perdernos, porque hablaba ahorita de la importancia del lenguaje, ¿no? Si no te apropias del lenguaje, te pierdes. Y pasa ahora en la actualidad con los mensajes de texto que mandan, ¿no? De repente al abreviar palabras o esas cosas, a lo mejor si tú estás en esa generación, pues ya no entiendes lo que están diciendo. Entonces hay que ponerse de acuerdo bien en el lenguaje para poderse comunicar bien. ¿Y a qué bueno, y entonces a la derivada, la vamos a representar como f' de x, la vamos a representar como y', que en realidad es la pendiente de una recta, que a su vez, decíamos, es la variación de la y con respecto a la x, que es la definición de pendiente. Y es el límite de esa variación cuando el incremento en la variación era infinitamente pequeño. Nosotros trabajamos esas tres. Esta es parte como de la definición de derivada. Pero a ver, ya están en el plano cartesiano. ¿Qué está pasando? ¿Dónde podemos ver a la derivada de una función? Una función, ya habíamos dicho, una función es un modelo matemático que intenta explicar el comportamiento de un fenómeno. Aquí está f de x, o y, pues, como lo quieran. Aquí tenemos el plano cartesiano. Y esta función intenta determinar el comportamiento de un fenómeno. Si la función fuera lineal, pues no habría problema. Ya sabes cómo se va a comportar siempre. Es una recta, pero es una curva. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Y si esa curva está determinando cómo cambia el fenómeno con respecto al tiempo, pues ¿qué pasa en un segundo, o en 2, o en 3, o en 4 segundos? ¿Hasta dónde va a crecer ese fenómeno? ¿O hasta dónde va a decrecer? Si estás hablando del comportamiento de una población o de una especie, ¿cuándo va a desaparecer? ¿O cuándo va a haber el máximo de población?
o estás fabricando cajas o latas, ¿cómo puedes fabricar una caja o una lata que contenga el máximo volumen con el menor material, para que ganes más dinero? Si no vas a perder, ¿no? No vas a gastar más en el envase que lo que vas a ganar en la producción, pues no. O sea, entonces, el ser humano tenía esa idea y podía calcular el valor de la pendiente de una recta, pero en puntos en específico, cuánto vale la pendiente aquí, acá, acá, pero no tenía una fórmula general que le permitiera hacer eso. Fueron más de 2000 años del ser humano estar intentando en encontrar una fórmula general para encontrar la solución a este problema. Arquímedes hace más de 2000 años estuvo a nada casi. La vida sería diferente si el cálculo se hubiera inventado hace 2000 años. Seguramente sería muy diferente el mundo ahora. Pero no, tuvieron que pasar más de 2000 años y mucha gente trabajó en eso, hasta que Leibniz, matemático alemán, y Newton, que tan buena fama tiene con ustedes con las leyes de Newton inglés, que cada quien por su lado, y no sin antes un juicio penoso y triste entre ellos dos para ver quién era el verdadero autor del cálculo. Ellos llegaron a la misma conclusión por diferentes caminos a la derivada de la función. En realidad estamos midiendo cómo cambia una variable con respecto a otra, cómo cambia la población de cierta especie dependiendo de la vegetación o dependiendo del número, de la cantidad de depredadores que tenga esa especie. Al final de cuentas, todo está en función de algo. El precio de una pizza está en función a su tamaño, o la cantidad de delfines o de cierta especie marina está en función a la temperatura del océano. Si se descongelan los polos y la temperatura del océano cambia, las poblaciones van a cambiar. Entonces, está en todos lados, está en todos lados. Por eso los matemáticos, sobre todo, dicen que una de las mayores pruebas del intelecto humano fue el cálculo diferencial. Los viajes espaciales, o sea, no hubieran podido salir del planeta si no resuelven el problema de la recta tangente. Porque uno se imagina como que la nave sale así como directo, ¿no? al cielo, y no, o sea, es bien diferente. O sea, ¿cómo pudo demostrar Newton que efectivamente las órbitas de los planetas eran elípticas y no circulares? Ya Kepler había dicho que eran elípticas, pero ¿por qué eran elípticas? O sea, ¿por qué se comportaban así? Entonces ya a través del cálculo empezaron a ver el movimiento y a entender por qué se movían las cosas y hacia dónde iban, sobre todo. Entonces, un tipo de matemáticas distintas. La derivada me va a dar a mí, cuando yo derive una función, me va a dar una fórmula para calcular la pendiente de esta recta. Cuando x vale menos 3, por ejemplo. O cuando x vale menos 2. O cuando vale 3. En cualquier punto, en cualquier punto. Vamos a suponer que yo derivo y igual a x cúbica. Y esta es una función cúbica. Y su derivada, vamos a ver reglas para derivar, es 3x cuadrada. Esto es una fórmula que va a permitirme encontrar la pendiente de esa recta. Cuando x, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, y' de 2. Cuando x vale 2. 1, 2 aquí. ¿Cuál es el valor de la pendiente cuando x vale 2? Pues 3 por 2 al cuadrado me quedaría 3 por 4 es 12. La pendiente es 12. Entonces, si ya tengo un punto y tengo el número de la pendiente, puedo encontrar la ecuación de esta recta, y de esta, y de esta, y de cualquiera. Por eso es tan importante. Aprender a derivar es como las tablas. Quien las practica mucho las tablas, pues se las aprende y jamás se le olvidan. Quien no las practica, pues no va a aprender jamás. Jamás va a aprender. Pero más importante que las reglas para derivar es como entender un poco. ¿En dónde hay un punto máximo? Precisamente cuando la derivada es 0, mira. Cuando la función está creciendo, cuando la derivada es positiva. ¿Por qué? Porque la derivada es la pendiente de esta recta. Así que ya puedo yo determinar cuándo esa función tuvo un punto máximo o tuvo un punto mínimo, que precisamente lo voy a encontrar cuando su derivada sea 0. Si la derivada es positiva, la función va a crecer. Pero, por ejemplo, si la derivada es
Si la derivada es de negativa, me está indicando que está decreciendo porque su pendiente es negativa. En resumen, la derivada de una función, bueno, por partes. Una función es un modelo matemático que intenta describir el comportamiento de un fenómeno. Esa función que se representa por f de x puede ser algebraica o logarítmica, trigonométrica. Hay de cientos de funciones. La derivada lo que hace es encontrar una fórmula general que me permita a mí calcular el valor de la pendiente de una recta que toque a la función en cualquiera de sus puntos, para descubrir qué está pasando en ese punto. Al tener yo la pendiente y tener el punto, puedo obtener la ecuación de esa recta, por lo que vimos en geometría analítica, la ecuación de la recta punto pendiente. Ya tengo la pendiente, que lo encontré con su derivada. El problema me da el punto x1, y1, y encuentro la ecuación. Y al menos desde el punto de vista geométrico, esa es la derivada de una función. ¿Qué horas son? 10:13, nada, tenemos tiempo. Todo el mundo ha visto, ha viajado en moto o en auto. El velocímetro de un auto es una máquina que calcula derivadas, porque está calculando la relación que existe de la distancia con respecto al tiempo. ¿Qué tanto va cambiando tu posición conforme va avanzando el tiempo? La velocidad es una derivada. La aceleración, ¿cómo cambia de la velocidad con respecto al tiempo? La aceleración es una segunda derivada. Entonces, es muy interesante porque es un concepto, digo, no es que en la primera vez que te lo expliquen se te quede así como bien grabado qué es, ¿no? Pero nos vamos a ir acercando poco a poco. Es abstracto, es unas matemáticas distintas pues al común de sacar un porcentaje, un reparto proporcional, calcular un área, un volumen, cuando son figuras compuestas por rectas, ¿no? No, acá es diferente, pero es muy interesante y debe de haber una razón por qué en todo el mundo, los sistemas educativos en todo el mundo están aferrados a enseñar cálculo pues en el nivel medio superior. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Mañana es miércoles, mañana tenemos clase todavía. Mañana, para no hacerla la carrera, porque ya faltan 5 minutos, mañana vamos a empezar a ver las primeras fórmulas para derivar. Vamos a empezar, las siguientes clases son bien importantes, bien importantes. Si alguien quiere ver las clases por ejemplo, del 402B, la clase del viernes y la clase de hoy, ahí ya empezamos a derivar funciones, o se quieren esperar a la clase de mañana, pero a lo que voy es que esas siguientes clases son bien importantes. Si nos enseñamos bien a derivar funciones algebraicas, que es el primer tema, las demás nos van a estar bien sencillas. Pero si por alguna razón no aprendemos ese primer tema de derivar funciones algebraicas, pues es complejo. Es como si no te sabes de las tablas y de repente te presentan un problema de aplicación, pues sería difícil, bueno, y que no tuvieras máquina a la mano, ¿verdad? Sería muy difícil de que lo resolvieras. Es muy similar aquí. El proceso de derivar al principio es analítico, híjole, ves a la función y como que no sabes ni por dónde empezar, pero luego se hace mecánico porque luego son bien repetitivos los procesos. Más interesante es todavía el concepto, pues. Y a mí sí me interesa que mínimo al terminar el curso, si alguien te pregunta, bueno, pues, ¿a qué se refiere eso del cálculo diferencial? A ver, dime, ¿qué aprendiste en el curso de cálculo diferencial? Vamos a la mitad y podrían platicarles fácil, bueno, si han estado aquí conmigo, fácil una media hora de lo que hemos visto en este semestre, ¿no? No es fácil decirle a una persona que no está involucrada en muchas matemáticas, explicarle que es una derivada, pero pueden hacerlo con el ejemplo que decía yo, el de la pizza. El precio de una pizza cambia con respecto a su tamaño, no es lo mismo que compres una mini, a una grande, a una familiar, y hay una relación de cambio. El velocímetro en las motos o los autos,
o cómo cambian las poblaciones de cierta especie bajo determinadas condiciones de temperatura, de depredadores, de todas esas cuestiones. ¿Algún comentario final antes de...? Porque estamos en examen ahorita y no, creo que ya sí ya me lo enviaron. Estamos con el sexto semestre haciendo exámenes ahorita. Órale, no, ya acá están todos los exámenes. Muy bien. Ok. Nos vemos entonces mañana. Que tengan un buen día y se cuidan. Gracias vemos, igualmente. Igualmente. Dale, que estén bien. Al rato subo de la clase por si la quieren ver. Nos vemos. Sí, gracias. Nos vemos.